Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Seamos todos bienvenidos a una lección más de nuestra Escuela Bíblica Dominical. En esta ocasión iniciaremos el estudio de este libro, de este expositor que ha preparado nuestro hermano Daniel Casillas, y que se titula Las respuestas del Señor Jesucristo. Estaremos repasando en estas lecciones algunos momentos hermosos, bueno, si se pudiera llamar de esa manera, momentos clave, momentos hermosos, momentos muy importantes, ¿verdad? Aunque toda la vida de Jesús es importante, de los encuentros que Jesús tuvo con las diferentes personas y los diferentes momentos que vivió. En esta primera lección estudiaremos un texto básico que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, y el título de la lección de esta ocasión se llama Un tiempo con el Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos a las manos de Dios para iniciar esta clase. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y porque a pesar de que nosotros no somos buenos, Señor, tú derramas tu bondad y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, y alabamos tu nombre porque tu misericordia y tu bondad es lo que nos tiene aquí, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en el camino que tú nos has propuesto, que tú has puesto delante de nosotros, Señor, y permite que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos sea únicamente para honrarte a ti y para glorificar tu nombre. Que estemos siempre conscientes que todo lo que nosotros hacemos es gracias a tu misericordia y a tu cuidado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra en nuestra vida y expresas tu voluntad de esta manera para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra de una manera pues directa, Señor, de una manera fácil, Señor. Ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos, aquellas personas que por alguna razón no están en esa situación, que no pueden tener un acceso fácil, Señor, a tu palabra. Todos estamos en tus manos, Señor. Bendice nuestra iglesia y cuídanos a todos nosotros, Señor, y agrádate siempre de lo que nosotros hagamos para ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Amén. Y bueno, hermanos, pues esta primera lección, ¿verdad? Es titulada, como veíamos, Un tiempo con el Señor. Y vamos nosotros, ¿verdad?, a situarnos, hermanos, en este pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 1, y vamos a tener en cuenta los versículos 35 al 42. Vamos a ver este tiempo con el Señor que vivieron estos discípulos, que vivieron estas personas, qué consecuencias tuvo en la vida de ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo y qué fue lo que ellos aprendieron y aprendieron a vivir de ahí en adelante? Que esto es lo más importante. Tenemos un versículo a memorizar, según lo indica la lección, y este versículo es el versículo 36 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice lo siguiente: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Este comentario, hermanos, como lo veremos más adelante, pues es un comentario que hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Este comentario, ¿verdad?, que pudiera ser un comentario formal, un comentario casual, pues no lo es así, no lo fue así. Estas palabras, ¿verdad?, revelan muchas cosas que veremos a continuación y sobre todo tuvieron un impacto en la vida de las personas. Y esto nos puede llevar a reflexionar, nos debe de llevar a reflexionar qué impacto tienen para nosotros las palabras que escuchamos en las predicaciones a través de los siervos de Dios. ¿Qué impacto tienen para nosotros las palabras que leemos en nuestros devocionales diarios? ¿Qué impacto tienen para ti y para mí
lo que escuchamos de la palabra de Dios. Es algo hermoso, es algo muy bonito para nuestra vida, nos causa deleite y tranquilidad y paz. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender y qué más podemos vivir de la palabra del Señor? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El texto básico que estudiaremos nosotros, que está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35, pues dice lo siguiente, hermanos. Vamos a leerlo todos. Dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que le habían oído a Juan y le habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estas palabras que leemos en el versículo 36, que pronunció Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Fíjense qué corta frase, pero qué contenido tan sustancial tuvo para estos discípulos que escucharon estas palabras. ¿Qué impacto y qué consecuencias vivieron ellos? Fíjense, vivieron ellos después que ellos escucharon estas palabras y tomaron en serio lo que Juan el Bautista había dicho. Porque no solamente se regocijaron en el cumplimiento de las profecías, no solamente dijeron amén posiblemente, ¿verdad?, como hubiéramos dicho nosotros, sino que ellos decidieron vivir lo que por años habían estado esperando como pueblo elegido de Dios. Los motivó a seguir al Señor Jesús y a pasar un tiempo con Él. Vemos aquí en este pasaje al menos 3 personajes, por llamarlos de esa manera. Primeramente está Jesús, Jesucristo, Juan el Bautista y estos 2 discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido llamado, tenía un ministerio específico y especial. Y él cumple su ministerio. ¿Por qué? Porque da testimonio de quién era el Señor Jesucristo. Eso era el objetivo de su vida. Para eso él había sido puesto en este mundo, para dar testimonio de quien habría de venir después de él, que habría de involucrar a quienes le escucharan, a quienes le quisieran seguir, de una manera viva y de una manera eficaz. Él da testimonio de quién era, de quién es el Señor Jesucristo. Y en un primer lugar nosotros podemos observar que este señalamiento de Juan el Bautista, pues estamos hablando que es un señalamiento cierto, es decir, verdadero. Es decir, un pronunciamiento no dicho al azar, no dicho para agradar los oídos de quienes le escuchaban, sino que tenía un fundamento
profundamente arraigado en las Escrituras, en las profecías. Por segunda ocasión, ¿verdad? Juan el Bautista señala a Jesucristo como el Cordero de Dios. La primera mención había sido en el versículo 29, que dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la primera ocasión en que él dio testimonio acerca de la personalidad de Jesucristo. Es decir, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos darnos otra idea, completar este concepto acerca de quién es Jesús. Isaías, en el capítulo 53, escribió acerca de nuestro Señor Jesús. Él, es decir, Isaías, en su calidad de profeta, y dijo lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y fíjense que esta frase de Juan el Bautista, esta frase que, como hemos visto, pudiera resultar muy corta, una frase para muchas personas sin importancia, transformó la vida de estas personas que escucharon. Los dos discípulos de Juan comprendieron que a quien se estaba señalando por su maestro, es decir, a quien Juan estaba señalando, era a quien ellos estaban esperando, era a quien ellos deberían de seguir. Estaban ante el que fue anunciado por los profetas. Y fíjense qué importante es esto. Es decir, estas personas, esos discípulos de Juan, habían leído, habían escuchado, vivían al pendiente del cumplimiento de las profecías. Por eso cuando Juan le señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces ellos se regocijan porque estaban viendo ante sus propios ojos el cumplimiento de las profecías. Todo lo que había sido anunciado por los profetas, todo lo que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, ahí se había cumplido. Es decir, fíjense hermanos, estamos nosotros aquí teniendo por un lado, ¿verdad?, el cumplimiento de las Escrituras y de las profecías. Es decir, estamos hablando de un elemento profético, pudiéramos decir de un elemento doctrinal. El Mesías anunciado por los profetas aquí estaba delante de ellos. Es decir, se complementa, ¿verdad? Se complementa todo lo que ellos habían vivido, lo que habían estado esperando, se consuma en la persona de Jesús. Es decir, fíjense hermanos cómo ellos, los discípulos, se regocijan, se alegran por haber encontrado en Jesucristo la profecía cumplida por los profetas. Y aquí una primera pregunta, o una pregunta para nosotros debiera de ser: más allá del carácter doctrinal, más allá del carácter hermenéutico, más allá del carácter litúrgico que tú puedas darle, que yo pueda darle a las Escrituras, ¿qué significan para tu vida? ¿Qué significan? ¿Qué significado tienen para tu vida y para mi vida lo que está escrito en la Biblia? Es decir, ¿qué tan en serio tomamos la Escritura? ¿Por qué? Porque
Según podemos leer, la reacción de los discípulos que escuchan ese testimonio de Juan el Bautista es tomarlo muy en serio. Los discípulos toman en serio estas palabras de Juan. No son palabras que las escuchan y son palabras que quedan por ahí en el olvido, palabras que quizás produjeron alguna emoción en ellos, ¿verdad? Sino que son palabras que se arraigan en su corazón y los mueven a vivir de manera diferente. Entonces, por eso la pregunta, ¿a qué me mueve a mí la Escritura? ¿Qué tan en serio estoy tomando yo la palabra de Dios? ¿Que es muy hermosa? Amén, es muy hermosa. Que me produce emoción, a veces quizás hasta las lágrimas. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con mi vida? ¿De qué manera nos impactan en lo más profundo de nuestro corazón las palabras que escuchamos? ¿Las tomamos en serio? Y antes de eso, tú y yo pudiéramos preguntarnos, solamente, si quieres tú de manera anecdótica, ¿recordamos el sermón del domingo pasado de nuestro pastor Samuel Pacot? ¿O ya se nos olvidó? Es palabra de Dios. Es palabra que el Espíritu pone en el pastor para que Él la comunique a nosotros. ¿Lo recordamos? Los dos discípulos que escucharon el testimonio de Juan el Bautista lo toman muy en serio. Primero, no dejaron pasar el tiempo. Inmediatamente siguieron al Señor. Fueron tras Él de manera resuelta. Y dice el estudio, de esa forma debiera ser nuestra decisión de seguirle. Sin dar lugar a ninguna duda, sin dejarlo para después y sin variar en nuestra decisión. Es decir, se trata de tomar una decisión y de ser veraces. Una decisión que esté arraigada profundamente, no una decisión de palabras. Una decisión que resalte en la vida de cada uno de nosotros el carácter y la personalidad que anotaba Santiago. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tomar en serio y reaccionar rápida y oportunamente a las palabras del Señor Jesucristo. Cuando escuchan esas palabras, ellos deciden involucrarse de manera total y de lleno con Jesucristo. Habían encontrado a quien ellos habían estado esperando. Pero, ¿qué es lo que sucede después? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta ante los encuentros que tengo con Jesús, que tuve con Jesús? Tengo la gracia, tenemos la gracia de leer, de orar todos los días. ¿Y cómo se transforma nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que leemos y con lo que escuchamos? ¿Es solamente un momento ritual, por decirlo de esa manera? ¿O es un momento que se arraiga profundamente en nuestra vida y nos cambia?
¿Qué consecuencias trajo para ti el encuentro que tuviste con Jesús? Hay muchos testimonios de personas que han cambiado su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir después del encuentro con Jesucristo. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio del encuentro con Cristo? Pero en esas consecuencias, en ese resultado que debe de haber al pasar el tiempo con Jesús, es de notarse también la actitud de Jesucristo. Repasando este texto, en los versículos 37 al 38, podemos ver que el Señor Jesucristo se da cuenta que lo estaban siguiendo esos discípulos. Él se vuelve a ellos y les hace una pregunta. ¿Qué buscan ustedes? Más allá de que alguien pudiera interpretar esto como una actitud de molestia, una actitud de que no quería estar con ellos, una actitud como decir, bueno, dejen de seguirme, ¿verdad? El Señor Jesucristo les estaba dando la oportunidad de que ellos dijeran qué es lo que querían al seguirle. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Si Jesús nos pregunta a nosotros ahora, en este momento, ¿qué buscas al tener un encuentro diario conmigo? ¿Qué buscas cuando lees la Biblia? ¿Qué buscas cuando cantas? ¿Qué buscas cuando oras? Los discípulos le contestaron llamándole rabí, esto es maestro. Y le preguntan, queremos saber dónde vives. Veamos, hermanos, a continuación, en este encuentro, en este repaso de las consecuencias que existen, que deben existir en la vida nuestra, de pasar el tiempo con Jesús, ¿cuál fue la actitud del Maestro? ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo ante esta demanda de los discípulos? ¿Recuerdan ustedes que le iban siguiendo? Y recuerdan ellos que amablemente, ¿verdad? No como una frase para alejarlos. Su pregunta fue, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, queremos ver dónde vives, dónde moras. El Señor, de manera amable, de manera directa, de manera amorosa y llena de bondad, a ti y a mí nos llama a que vayamos y veamos. El Señor les dijo, venid y ved. Y fueron, dice la palabra de Dios, y vieron dónde moraba. Eso es lo que el Señor nos responde a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor nos responde a ti y a mí cuando nos acercamos a Él. Vive, experimenta la vida nueva. Ven a ver cómo son las cosas. Involúcrate. Cambia tu vida. El Señor Jesucristo no tuvo y no tiene ningún inconveniente, ninguna barrera, ningún obstáculo para abrir su corazón, para permitir que tú y yo nos acerquemos a Él. Quizás de pronto tú y yo nos hayamos convertido en jueces severos de las demás personas y hayamos llegado a pensar que hay personas que no merecen estar cerca de Jesús, quizás por algo que te hicieron a ti o me hicieron a mí, alguna enemistad, algo no perdonado. Sin embargo, el Señor Jesucristo abre sus brazos. Está dispuesto
a recibirte a ti, a recibirme a mí. Esa misma respuesta debe haber entre nosotros. Si estamos nosotros convencidos de que más personas deben de conocer a Jesucristo, y no solamente de conocerlos, sino de creerle a Él, de vivir como Él lo señala, de vivir como Él quiere, entonces la invitación está abierta. Ir a Él. La oportunidad de pasar tiempo con el Señor fue aprovechada por estos discípulos. Y fíjense, hermanos, el estudio dice fue aprovechada. Es decir, le sacaron provecho a esto. Hubo bendición para sus vidas. Hace muchos años algunas personas pensaban que la vida en Cristo era una vida que no tenía o que no debería de verse como algo de lo cual debería de obtener provecho. Pero el provecho existe. Y existe no por consecuencia de nuestra personalidad humana, sino como producto de la misericordia y la bondad de nuestro Padre Dios, ejercida sobre cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Qué hacemos tú y yo con esa oportunidad de pasar tiempo con el Señor? ¿Cómo la aprovechamos? ¿O no la aprovechamos? ¿Nos gozamos? ¿Nos emocionamos? ¿Nos gustan las palabras que están escritas en la Biblia? Pero ¿qué pasa en tu interior? ¿Qué pasa dentro de mi vida? ¿Cómo nos transforma la palabra de Dios? ¿Cómo nos transforma ese encuentro con Jesús? Y bueno, la Escritura pareciera que nos invita a que nosotros echemos a volar la imaginación, porque ellos pasaron tiempo con Jesús, de tal manera que dice la Escritura que se quedaron con él aquel día porque se hizo tarde. Dice, era ya como la hora 10:00. Los que estudian la palabra de Dios nos enseñan que la hora 10:00 son como las 4 de la tarde. Entonces, el tiempo se les fue. ¿Qué platicaron? No podemos decirle. Esa conversación se alargó y los discípulos, experimentando la alegría de pasar el tiempo con Jesús, dejaron ir el tiempo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? ¿Me ha pasado a mí? Así como de repente cuando vemos a algún amigo, algún familiar, y que se nos va el tiempo platicando y que no nos alcanza el tiempo, decimos nosotros. ¿Nos ha sucedido eso con Jesús? Que se nos haya ido el tiempo de estar con Él y decir, oye, ya se me hizo tarde. Era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. ¿Qué respuesta hubo por parte de los discípulos? Una respuesta decisiva, poderosa, una respuesta transformadora. Veamos por qué. Este provecho del cual habla el estudio, que tiene como consecuencia pasar tiempo con Jesucristo, nos muestra lo siguiente. Dice la palabra del Señor en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí estaba Andrés, hermano de Pedro. Fue tal el impacto de pasar tiempo con el Señor, fue tal el impacto de haber cumplido lo que los profetas habían dicho,
acerca del Mesías fue tal el impacto en la vida de este personaje llamado Andrés que se movió inmediatamente. Dice el versículo 41, es decir Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Aquí está lo que buscábamos nosotros. Ya no tenemos que buscar más. Andrés le expone a su hermano, a su familiar, cercano y directo, el mensaje de vida que hay en Jesucristo. De nuestra familia, a ti y a mí, ¿a quién nos falta de compartir el Evangelio? Bueno, tenemos el ejemplo de este Andrés que busca a su hermano y le dice, ya no tenemos que buscar más, hemos hallado al Mesías. Le expone el mensaje de vida. Y todos sabemos, hermanos, que a partir de que Andrés invita, llama a su hermano a conocer a Jesús, y Pedro acepta y se acerca al Maestro, a Jesucristo, como consecuencia, la vida de Pedro habría de cambiar para siempre. Tú ya sabes la vida de Pedro, tú la conoces. Tú has leído los evangelios, tú has leído sus cartas, tú has leído la historia de la Biblia. Tú y yo sabemos cómo se transformó la vida de Pedro por aquella invitación de parte de su hermano. Dice el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Te pasó a ti como a Pedro? ¿Te pasó a ti como a Andrés? ¿Llamaste a los que estaban cerca de ti? ¿He llamado yo a los que están cerca de mí? ¿Mi vida ha sido transformada? ¿Tu vida se transformó para siempre cuando encontraste a Jesucristo? ¿Cuando le abriste la puerta de tu corazón? ¿Qué hacemos y qué hemos hecho nosotros con la oportunidad de pasar tiempo con Jesucristo? El estudio nos presenta, para finalizar, algunas aplicaciones. En primer lugar, Juan el Bautista cumplió su ministerio de dar testimonio de Jesucristo. Él estaba llamado para hacer esa tarea específica y especial, como hemos dicho, y la cumple. Cuando Juan dijo de Jesucristo, sería un punto número 2, que era el Cordero de Dios y lo señaló, 2 de sus discípulos de él siguieron al Señor y pasaron tiempo con él. Una respuesta inmediata y veraz. Se convencieron los discípulos de quién era el Señor, que inmediatamente, por lo menos Andrés dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Hermanos, dice el estudio, y lo podemos leer aquí, pasar tiempo con el Señor nos hace conocerlo más y nuestro gozo es compartir lo que aprendemos de Él. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Primera carta de Juan 3:16. Que en esto hemos conocido nosotros el amor, en que Cristo murió por nosotros. Y nos exhorta a que de esa manera nosotros también pongamos la vida a favor de nuestros hermanos. ¿Qué hemos hecho tú y yo de la oportunidad de tener un encuentro diario con Jesucristo? ¿Qué importancia le hemos dado? ¿Qué testimonio podemos dar de transformación en nuestra vida, de este encuentro poderoso e importante para nuestra vida? Más allá de las consideraciones teológicas, más allá de las consideraciones doctrinales,
de lo que significa el encuentro con Jesús, del cumplimiento tan importante de lo dicho por los profetas en la persona de Jesucristo, hay un mensaje de vida para ti, para mí, que quiere el Señor que nosotros distribuyamos más por delante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el encuentro diario con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque es esa espada de dos filos, Señor, que si bien vemos cómo tiene aplicación, eficacia en la vida de otras personas, tenemos que reconocer delante de ti que nos mueve a nosotros, nos conmueve. Y por eso en el nombre de Cristo yo te quiero pedir que nosotros nunca permanezcamos indiferentes a tu palabra, sino que seamos movidos hacia la misericordia, hacia la bondad y hacia el amor que tú nos estás dando y prodigando diariamente. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado y lo has demostrado. Alzamos nuestras manos, alzamos nuestra voz y damos testimonio de tu bondad. Permite que nosotros podamos aprovechar para gloria de tu nombre esa experiencia de vivir un tiempo diario contigo. Padre, perdona nuestras faltas y te lo estamos pidiendo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Gracias, hermanos.